Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidas a esta nueva edición de Puertos en Canarias. Un saludo de Evelio Portillo en nombre de todo el equipo que hace posible este tiempo de radio. Iván Arocha está en el control técnico de los sonidos. Lunes, último día de noviembre de 2015, como se nos va pasando el añito, tras los atentados terroristas de las últimas semanas ocurridos en diferentes partes del mundo, vuelve al primer plano de los debates la necesidad de incrementar aún más las medidas de seguridad en los puertos y aeropuertos de nuestro país. En los aeropuertos y también en los lugares donde se celebran actos públicos con asistencia masiva de público, como los campos de fútbol, ya se están aplicando medidas especiales de control. Pero, ¿qué pasa con los puertos de España? De momento no pasa nada, no se ha aplicado desde Interior ningún protocolo concreto de refuerzo a las medidas de seguridad en los recintos portuarios. Para conocer con más detalle cómo se vigilan nuestros puertos, tendremos hoy en nuestros estudios de Gestiona Radio a Artemis Casañas, miembro del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y delegado del Sindicato Profesional de Policía y Bomberos. Seis minutos sobre la 1 de la tarde en Canarias. Estamos en Gestiona Radio, Puertos en Canarias, 101.2 en Las Palmas, 98.9 en la zona sur, 95.4 en la zona noroeste. Nuestra historia del día en este último día de noviembre tiene como protagonistas a los agentes de la Policía Portuaria, esas personas que despliegan cada día sus fuerzas y que en ocasiones ponen en juego su propia integridad física para abarcar una amplia variedad de cometidos con el fin de salvaguardar la seguridad en el recinto del Puerto de la Luz y de Las Palmas. ¿Cuál es el origen histórico de la actual policía portuaria? Se remonta en Canarias nada menos que al siglo XVI. En esa época los diputados del Cabildo eran los responsables de la vigilancia en los puertos. Intentaban que las naves que buscaban refugio en los puertos canarios no eludieran el pago del denominado impuesto decano, que gravaba mercancía de importación y de exportación, un impuesto creado el 20 de julio de 1506. Se encargaban también estos vigilantes de prohibir el embarque de granos sin licencia y de evitar que desembarcaran en las islas pasajeros o tripulantes oriundos de países afectados por epidemias. Ya en el siglo XVIII, Carlos III crea el Real Cuerpo de Celadores y Guardamuelles destinados a la vigilancia y regulación del tráfico marítimo. Esto es consecuencia de que ya en el siglo XVII se desarrollaron en los puertos españoles diferentes secciones de inspección, con un nutrido cuerpo de alguaciles destinados a la vigilancia y regulación del tráfico procedente de América. Figuras entrañables entre las que sobresalían el juez de Indias, el de la Inquisición, no tan entrañable, y el juez de Arribada. Sin embargo, no fue hasta 1869, siglo XIX, cuando se aplicó la primera acción encaminada a abordar la organización del personal especializado destinado a la explotación portuaria. Fue a raíz de la promulgación de una orden, en realidad de una real orden, que favorecía la creación del cuerpo de celadores, guardamuelles o ya policía del puerto. En el siglo XX se publica la orden del 23 de julio de 1953 del extinto Ministerio de Obras Públicas, que aprobaba el estatuto reglamentario del personal administrativo, técnico auxiliar, meramente auxiliar y subalterno de la Junta de Obras, comisiones administrativas y demás servicios de los puertos. Así, el artículo 12 de dicho estatuto incluía entre el personal auxiliar de los organismos portuarios a dos grupos diferentes, el primero de los cuales incluía al personal investido de la condición de agente de la autoridad, que venía integrado por las categorías de cabo de celadores y guardamuelles, y también simplemente celadores y guardamuelles, los cuales quedaron unificadas en las categorías de celadores guardamuelles por orden del 24 de junio del año 1962. Desde aquel Real Cuerpo de Celadores y Guardamuelles, reconocido durante el reinado de Carlos III, hasta el actual Cuerpo de la Policía Portuaria, ha llovido mucho. Las autoridades portuarias que existen en el Estado español disponen de cuerpos de seguridad propio que cubren las particularidades de territorios fronterizos en los que el transporte de mercancías y el tránsito de viajeros es continuo.
Pues para hablar de la actual policía portuaria en la provincia de Las Palmas está hoy con nosotros Artemis Casañas, que es miembro del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y también delegado del Sindicato de Policías y Bomberos. Don Artemis Casañas, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la policía portuaria para que la audiencia lo tenga claro? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan ustedes dentro del puerto? Actualmente somos un gran desconocido, aunque el puerto se va abriendo a la ciudad y vamos cada vez más relacionándonos con el ciudadano, pero a grosso modo te podría decir que la ley de puertos y luego su convenio colectivo, porque actualmente todavía no tenemos un reglamento, dicta unas funciones genéricas para la autoridad portuaria que se las transmite a su consejo de administración, que a su vez se ejecuta a través de la policía portuaria. Tenemos un abanico grande de competencias. Yo te lo podría dividir por bloques. En uno podríamos hablar de un sector más operativo, que sería el control de operativas portuarias, fiscalización de mercancías, las descargas de los buques, que todos tengan sus permisos, el depósito de mercancías peligrosas, que sea acorde a la ley, igual que el transporte de estas mercancías peligrosas por tierra. Tenemos también lo que sería el control de las superficies para el cobro de las tasas impositivas, que todas las mercancías que quedan en muelle pues tienen que pagar su correspondiente tasa de depósito. Tenemos el control marítimo de las aguas portuarias. Llevamos un poquito el tema de contaminación para prevenir estos incidentes y alertar luego pues los medios de recogida necesarios que tienen las autoridades portuarias concertadas. Ahí trabajamos bastante con Capitanía Marítima, pues nosotros elaboramos informes y estos se destinan o se derivan a Capitanía para que imponga las sanciones o no que correspondan. Luego llevamos el tráfico, como dije, la parte marítima y la terrestre. En la terrestre es un poco difuso. Nosotros llevamos las competencias a través de la ley de puertos. Las autoridades portuarias tienen asumidas esas competencias. Lo que pasa que en Las Palmas se está haciendo a través de un convenio con el ayuntamiento. Es decir, el policía portuario ejerce la autoridad total, por decirlo de alguna forma, en el control del tráfico, sanciona estacionamiento, denuncia por circular hablando con el móvil, etcétera, etcétera. Y en este caso la denuncia se deriva al Ayuntamiento de Las Palmas a través de un convenio, lo han decidido así, y es el Ayuntamiento el que sanciona y aplica la potestad sancionadora. Luego tenemos una parte más de protección o de seguridad, en la que a través del PBIP y SPS, es la normativa internacional, el plan de protección de buques e instalaciones portuarias, pues ejercemos el control de la protección de las personas, mercancías, buques e instalaciones, incluido el pasaje, dentro del puerto. Es decir, la policía portuaria monta unos controles, lo habrán visto muchos los ciudadanos en los cruceros, que es para prevenir actos de naturaleza antisocial y terrorista, pues un poquito filtrando los controles de acceso. Al igual se controla la entrada al puerto, aunque el puerto de Las Palmas creo que es casi el único que está abierto a la ciudad, el resto de los puertos está cerrado. Y durante la tarde, la noche y fines de semana, pues nosotros cerramos el puerto y controlamos quién accede y quién no accede al recinto. Luego la nueva ley de seguridad ciudadana, la 4/2015, la famosa ley Mordaza, pues ha aplicado a las policías portuarias o ha dotado a las policías portuarias, más concretamente el artículo 7.4, la colaboración que tienen que tener todas las policías administrativas en la que nos englobamos, de conseguir la finalidad de la misma ley. Es decir, las policías portuarias tienen más competencias ahora en seguridad ciudadana. Lo vemos en el muelle deportivo con las discotecas y hacemos intervenciones para prevenir delitos y faltas. ¿Y con cuánto personal cuentan ustedes para tan amplia labor? Porque me imagino que habrá un despliegue humano considerable, ¿no?, para cubrir todas estas zonas. La verdad que es un poquito llamativo, ¿no?, y preocupante a la misma vez como la policía portuaria. Yo no me voy a poner muy atrás en el tiempo para no hacer tampoco mucha apología del pasado, pero sí le puedo decir que cuando yo entré al cuerpo, ahora aproximadamente 10 años, éramos en torno a 110, 120 agentes. Ahora ya vamos por menos de 65. O sea que en vez de ir a más, van a menos. Vamos a menos y de forma alarmante. El puerto ha crecido bastante. Tenemos el dique La Fija, ahora llamado Nelson Mandela. Tenemos un muelle deportivo que sigue creciendo y con previsión de ampliarse. La zona de cruceros que antes no estaba. Incluso ha cambiado la actividad portuaria. Ahora es todo un poquito más abierto a la ciudad. Más turistas, cuando antes el entorno era más digamos, de trabajadores, ¿no? Y la policía portuaria se va mermando y con mucha más carga de trabajo, muchas funciones nuevas
Algunas incluso que aunque la ley no las recoja completamente, las vas asumiendo por el día a día y por darle un buen servicio al usuario, y vemos que la plantilla sigue mermándose. ¿Y con qué medios cuentan? ¿Cómo patrullan ustedes la zona de dominio público en el puerto de Las Palmas? Nosotros tenemos una flota de vehículos patrulla. Todos los patrullajes desde el sindicato hacemos mucho hincapié que sean patrullas de 2 policías, aunque esto cada vez es más difícil. Entonces tenemos patrullas con vehículos por las zonas terrestres, y luego tenemos 2 embarcaciones. Una patrullera que llamamos la denominamos Víctor Papa, la Santiago Lampón, una embarcación mediana, unos 12 metros de eslora, que está constantemente patrullando las aguas. Y luego tenemos una Zodiac para, esas intervenciones un poquito más rápidas o en horario en el que no salga la patrullera grande. ¿Y cómo se coordinan ustedes con estas funciones de seguridad que tienen? ¿Cómo se coordinan con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con la Policía Local? ¿Cómo es esa coordinación? Nosotros estamos demandando al presidente, de hecho ya he entablado las primeras conversaciones con el delegado del gobierno, protocolos de coordinación. Actualmente todo es un poquito verbal, un poquito de colaboración no escrita. Otros puertos ya tienen suscritos y firmados protocolos de coordinación de cómo se actúa según cada caso, quién actúa y de qué forma. En Las Palmas, pues mira, le puedo decir que la policía portuaria es el 90% de las veces la primera fuerza de intervención. Estamos patrullando 24 horas al día, a pesar de que somos pocos, somos el cuerpo con más presencia en el puerto, eso es indudable, y siempre atendemos las primeras intervenciones, o bien a requerimiento del ciudadano, a requerimiento de nuestro propio centro de control, o de iniciativa propia porque observamos robos o cualquier tipo de acción. Entonces la policía portuaria interviene y según el caso se avisa a determinado cuerpo. Si es dentro del recinto cerrado, colaboramos más con la Guardia Civil, y si es en zonas abiertas, pues siempre si hay algún detenido, alguna incidencia, se entrega al Cuerpo Nacional de Policía. ¿Hay buen rollito entre ustedes o hay piques por competencia? Esto me compete a mí, esto te compete, como el FBI la hacía. Hombre, se han dado casos, ¿no? Casos incluso algunos podrían rozar lo gracioso, pero en general la colaboración es muy buena, y lo que sí le puedo decir es que sí he notado que según avanza el tiempo, cada vez somos más conocidos en otros cuerpos, y muchas veces esos pequeños piques que podían haber eran más por desconocimiento de nuestra figura que por, digamos, una maldad de otro cuerpo. Yo en general te podría decir que como policía portuario que soy, que yo trabajo con mis compañeros, en nuestro sindicato no tenemos ninguna política de liberados, intentamos que todos sean policías portuarios en activo. Te puedo decir que las relaciones son bastante buenas. ¿Qué rol jugarían ustedes? Está pendiente todavía, me imagino, creo, de firmar el acuerdo entre la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Para el servicio de bomberos. ¿Qué rol jugarían ustedes en un acuerdo con el municipio en casos, por ejemplo, como el del pesquero ruso Lev Naidenov? ¿Cómo se articulan ahí las funciones? Porque claro, me imagino que ese momento habrá sido para ustedes un momento muy crítico, ¿no? ¿Cómo valoran ustedes la cobertura de esa incidencia? La cobertura de la incidencia, más o menos, nuestro papel sigue siendo igual que en cualquier incidencia. La gestión de la incidencia ya sale de nuestras manos. Nosotros como policía portuario formamos parte del equipo de protección terrestre dentro de lo que llamaríamos el PEI, que es el Plan de Emergencia Interior. Se activa cuando hay cualquier emergencia, y nosotros, nuestra función pues es de acotamiento, protección, atender en primera instancia a los heridos, si los hubiera, y evitar que eso vaya más. Luego acude el mando de la emergencia, que en este caso puede ser el oficial de protección o incluso el director o el presidente del puerto, va delegando, y este es el que activa los recursos externos, que en este caso son los bomberos de Las Palmas. Actualmente, pues, te puedo decir que no hay ninguna autoridad portuaria que tenga su propio parque de bomberos, cuando por ley podría tener lo que tiene AENA, digamos, que es su propio parque de bomberos interno con personal especializado y una rápida intervención, incluso especializado en esos cursos que se le han tenido que dar a los bomberos, ¿no? De productos químicos específicos, incendios en buques, que es muy diferente a un incendio en una vivienda según los propios compañeros que te comentan. Entonces, yo alabo la labor de los bomberos totalmente. Y ya luego la gestión de la emergencia, pues es algo que te tendría que responder un mando de la autoridad portuaria, porque son los que toman las decisiones de si el buque se saca o no se saca, se queda, se hunde.
Y ahí incluso entra Capitanía Marítima. Pero vamos, que la relación con el Ayuntamiento es imprescindible entonces, ¿no? En este caso, como está articulado la forma de trabajar las emergencias, es imprescindible porque no hay otro... Las mismas concesiones, por ejemplo, si hay un incendio dentro de la estación de contenedores de Oxa, vamos a poner, ellos tienen, o Asticán incluso tiene sus pequeños bomberos, tiene sus pequeños medios para atajar una incidencia, pero de unas dimensiones reducidas. El 90% de las veces que hay un incendio, que hay una emergencia, un derrame grande, vienen los bomberos. ¿Cómo es la relación del comité de empresa con la actual autoridad portuaria en Las Palmas? Yo ahí te podría hacer dos valoraciones. Una como comité de empresa, hasta hace poco era el presidente del comité de empresa, y otra como miembro del sindicato profesional de policías y bomberos con nuestra sección de policía portuaria. Las relaciones con la presidencia tal vez son mucho más fluidas, pero con el resto del organigrama no están siendo todo lo correctas que deberían de ser a nuestro modo de ver. Hay muchos frenos al avance de la policía portuaria. Incluso la autoridad portuaria de Las Palmas parece que está yendo en un sentido opuesto a lo que muchas otras autoridades portuarias están apostando por el servicio de policía. Pero esas tendencias están dirigidas por puertos del Estado. ¿Cómo se llevan ustedes con el señor José Llorca? ¿Les atiende, les recibe, les escucha? No, José Llorca, a nuestro modo de ver, por ahora parece que es un poco clasista. Parece que todo el que no esté en la mesa de negociación de Madrid, pues parece que no existe. Nosotros somos el sindicato ahora mismo más fuerte prácticamente en la policía portuaria, y si no, en Las Palmas lo somos, pero con diferencia, y en el resto de puertos, si no lo somos todavía a nivel general, poquito queda. Entonces tenemos una alta representatividad. Hemos intentado hablar con Llorca, pero este señor no da la cara, y aparte las políticas de Llorca, nosotros lo denunciamos en todos los medios, son privatizadoras totalmente. ¿Cuáles son las reivindicaciones principales del sindicato de policías y bomberos de cara a la administración estatal? ¿Cuáles son las principales demandas para mejorar un poco las condiciones de trabajo y la prestación del servicio? Nosotros, como todo colectivo, pues hemos sufrido estos recortes, ¿no? Todos los funcionarios hemos sufrido los recortes. Entonces, en la parte, digamos, más social, más económica, pues nos han quitado el 5%, las pagas extras, nos han aumentado las jornadas de una forma que incluso a los que trabajamos a turno es nefasta para la conciliación de la vida familiar, ¿no? Porque no se trata de aumentar la jornada un poco, sino de restar días libres y más complicación. En Las Palmas, en concreto, tenemos una denegación sistemática de asuntos propios. Las vacaciones están empezando a denegarse porque no hay gente, y la autoridad portuaria parece que ahora quiere hacer más que antes. Ahora queremos controlar petroleros. Estamos asumiendo funciones nuevas que antes no teníamos cuando éramos más, que no me parece mal, sí, pero esto tiene que venir acompañado de plantilla. Y luego tenemos unas demandas de protección que, como se está poniendo ahora mismo el panorama en la seguridad, estamos bastante preocupados. La plantilla está demandándonos realizar asambleas porque hay bastantes compañeros que están decidiendo que no quieren hacer un parón, un plantón, y no quieren asumir ciertas funciones si no les dan los medios para protegerse. Ajá, estamos hablando de un poquito de temor o de ánimo de prevención después de la oleada de atentados que ha habido en Europa, ¿no? ¿El Ministerio de Interior ha diseñado algún protocolo para el conjunto de las autoridades portuarias, un protocolo de seguridad? ¿O todavía no? Nosotros no hemos recibido información directa de las autoridades portuarias. Al comité de empresa ahora tenemos una reunión el miércoles que viene en el que nosotros le preguntamos a la autoridad portuaria qué medidas va a tomar, porque no se nos ha informado. Sí tenemos conocimiento de que Interior se ha reunido, se han formado estas mesas y España está en ese nivel 4, pero los puertos siguen en el nivel 1. O sea, se entenderá por parte de los especialistas que no estamos o no están los puertos en riesgo para aumentar el nivel. Aquí Canarias parece como que existe la sensación de que vivimos alejados de situaciones peligrosas y de que aquí no va a pasar nada. ¿Se sienten ustedes desprotegidos a la hora de realizar su labor? Claro, nosotros pertenecemos a los puertos de interés general que van todos en la misma línea en toda España. Estamos en nivel 1, no es algo endémico de Canarias. ¿Qué pasa? Que luego tenemos nuestra parte a nivel local, que sí, nosotros aquí en los mandos nuestros, ya de puestos directivos, no entiendan a la policía portuaria como que tienen que tener un papel de seguridad y menosprecian directamente todo ese tipo de funciones. Se están llegando a dar casos preocupantes que dan órdenes a los agentes que en caso de cumplirla, pues incumplirían la ley. Te puedo decir que en el muelle deportivo que tenemos discotecas, los policías portuarios han atendido casos de violencia de género,
agresiones, reyertas, agresiones con arma blanca, te puedo hablar de machetes, no de navajas pequeñas, te puedo hablar de incidentes graves. Tenemos un compañero que ha perdido el 86% de la visión de un ojo por precisamente en una pelea proteger a una chica que la estaban golpeando entre varios. Y las órdenes de ciertos mandos son de si observas alguien que está agrediendo a otra persona, no intervengas, mira, llama a la Guardia Civil y te espera que venga. Y eso es una omisión del deber de socorro, y como un ciudadano sufra heridas de repercusión, incluso la muerte, el policía portuario se va a ver en un papel complicado en el juzgado, no ese mando. ¿Ustedes demandan la modificación de la policía portuaria o la transformación en cuerpo policial, propiamente dicho? O sea, con armas de fuego, con chalecos antibalas, por ejemplo, a la hora de controlar el pasaje de un crucero que viene de no se sabe dónde. ¿Demandan ustedes concretamente este tipo de medidas? Claro, nosotros eso exige una formación también, la posesión de armas de fuego y demás, ¿no? Claro, evidentemente, nosotros le exigimos a la autoridad portuaria una profesionalización completa. Hemos tenido una ronda no hace mucho cuando la Ley de Seguridad Ciudadana aceptaron unas enmiendas. Estuvimos en el Senado y plantamos unas enmiendas para la policía portuaria, agentes forestales y demás. Se aceptó esa enmienda a través de otros grupos parlamentarios y actualmente las policías administrativas tienen más potestad. Se han dado casos en algunos puertos en los que los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, a la hora de montar un control de seguridad ciudadana, requieren nuestra colaboración. Hace días estuvo Pedro Sánchez en Valencia o Barcelona. ¿Y el candidato a la presidencia? El candidato del PSOE. Hubo un dispositivo de seguridad en el que nos coordinábamos con el GRS de la Guardia Civil, o el ARES. Estos iban con sus chalecos, incluso con sus fusiles, iban con armas largas, no iban solo con un arma corta, y el policía portuario allí tienen chalecos antibalas, pero bueno, estaba con su chaleco y su defensa. O sea, nos parece un disparate, creemos, y solicitamos a la autoridad portuaria que nos dote de entrada de chalecos de protección, antibalas y anticorte, y empiece a hacer las gestiones para el arma de fuego, porque no es que la policía portuaria tenga que modificar una ley para llevarla, puede llevarla con las licencias que le corresponden, pero tiene que ser la autoridad portuaria la que la solicite, con su formación. ¿Y qué ánimos hay en la autoridad portuaria de Las Palmas para echarles una manita a ustedes en este tipo de demandas ante puertos del Estado? Cero Totalmente. Yo estuve manteniendo conversaciones la semana pasada con Luis Ibarra, que es un poquito más sensible en este tema. Creo que, a mi modo de ver, no sé si yo estoy muy equivocado, pero a mi modo de entender la seguridad, aparte de prevención, es incluso una política comercial. Es decir, la autoridad portuaria vende seguridad a las empresas para que vengan. Incluso los americanos son muy demandantes de seguridad, entonces se le vende la figura del policía portuario. Lo que luego la realidad es que en un caso de incidente, actualmente la policía portuaria, como primera fuerza, no tiene los medios para parar o repeler o intentar minimizar las consecuencias de ese incidente. Entonces tenemos que vender una seguridad completa, y un agente de la autoridad que tenga competencia en seguridad, nosotros, por ejemplo, los controles de entrada, tenemos que registrar vehículos, cachear personas. Eso no se puede hacer sin un arma de fuego a día de hoy. Artemis Casañas, como miembro del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y delegado del Sindicato de Policías y Bomberos, ¿te queda algo en el tintero que decir? En el tintero que decir... Bueno, ¿quieres añadir algo más? Sí, lo que me gustaría es hacer ese llamamiento, digamos. Primero, darte las gracias por dar a conocer la figura de este cuerpo, que es un poquito desconocido, y luego intentar que sensibilizar a los mandos de que la seguridad es necesaria y de que ya no solo se trata de dar protección a terceros, que es muy importante, sobre todo en Canarias, que vivimos mucho del turismo y aquí hay días que hay 20.000 personas transitando el muelle de Santa Catalina, sino a su propio personal, que los ponen a riesgo y no le dan los medios adecuados. Pues Artemis Casaña, muchísimas gracias por atender la invitación de Gestiona Radio. Me imagino que estaremos en contacto. Sin duda. Próximamente. Un placer. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Así ponemos hoy punto final a esta edición informativa de Puertos en Canarias en Gestiona Radio. Recuerden más información en canariports.es, en la web, y un poquito antes de las horas en punto, en la 101.2 en Las Palmas, en la 98.9 en la zona sur de Gran Canaria y en el 95.4 si nos escuchan desde Gáldaro a Gaete, desde la zona noroeste de Gran Canaria. Volvemos mañana a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes, que pasen ustedes un feliz resto de jornada en la mejor compañía posible.